Ya, bueno, hola a todos, yo soy Alasne, coach de éxito de Remárcate, y hoy tengo el honor de darle la bienvenida a Leslie al podio del éxito, a este nuevo espacio que estamos teniendo en nuestra mentoría Más y Mejores Pacientes, y invitamos a quienes han vivido una transformación, no solo personas que hicieron el proceso, sino que se comprometieron consigo mismas y dieron pasos concretos y han tenido resultados, ¿ya? Así que muchas gracias, Leslie, por estar aquí. Y cuéntame acerca de ti, de tu especialidad, si tienes una clínica o es marca personal, cuéntame un poquito más de ti. Bueno, hola a todos, mi nombre es Leslie, soy odontóloga especialista en estética dental, soy colombiana, ya llevo residiendo en Chile 7 años. Aquí tenemos una clínica dental en donde somos un grupo de especialistas, pero como que le hemos ido dando como una marca personal para irnos como reconociendo y permitir pues evolucionar y entrar en este mundo de lo que es el marketing y las redes sociales. Perfecto. Cuéntame en qué lugar queda la clínica, cuántos años llevan. Bueno, nuestra clínica está ubicada en la zona de Purranque, al Ujú. sur de Chile. Es una ciudad o es un pueblo más pequeño, cerca de ciudades principales como Osorno o Puerto Montt. La clínica lleva funcionando 2 años. Entonces, pues relativamente somos una clínica nueva dentro del área, pero estamos trabajando para ir creciendo poco a poco. Perfecto, querida. Cuéntame, ¿cómo conociste a Cherry? ¿Cómo llegaste a Cherry? ¿Cómo llegaste a la mentoría? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, yo conocí a Cherry, obviamente revisando Instagram, aparecía la Ujú. publicidad, estaba en un momento en el que tú sabes, o sea, obviamente las redes sociales son lo que están moviendo todo y a mí me costaba mucho entender el proceso de lo que eran las redes sociales. Y dentro de lo que uno está revisando y evaluando, apareció una publicidad de Cherry. De por sí Ujú. ya la había seguido, me aparecían y bueno, no le paraba bolas. Pero cada vez me aparecían más y habían una historia que me captó y dijo como, si quieres vender si quieres conseguir pacientes a través de tus historias sin vender, da clic aquí o consigue una asesoría, no me acuerdo muy bien. Y ese fue Ujú. como el enganche y yo dije, eso es lo que necesito. Y inicialmente empecé como siguiendo su perfil y Perfecto. accediendo como a esa historia que ella publicó. Maravilloso. Querida, cuéntame, ¿qué problema tenías antes de entrar a la mentoría? Como, ¿en qué estabas? ¿Qué necesitabas antes de tomar esta decisión de ingresar a una mentoría? Bueno, uno, de pronto como acercarme un poco más a las redes sociales porque lo hacía, pero de una manera diferente. Durante el proceso, o sea, lo manejaba delegando lo que era la estrategia de redes sociales. Ujú. Y no había tenido resultados y no tenía resultados. O sea, no entendía cómo se tenían que manejar las cosas. No tenía organizado un mapa de conversación, no sabía cómo tenía que contestar una simple conversación por WhatsApp o por Instagram. Ya había estado con otras agencias y no estaba teniendo resultados. Nunca llegué como a establecer cuál era el perfil de mi paciente ideal. Entonces, eh, todo lo que vimos o se ve durante la mentoría no lo tenía, nada. Entonces, eso fue lo que como que no estaba obteniendo resultados, necesitaba aumentar, cambiarle, darle un giro a esa búsqueda de ese paciente, mejorar ese paciente, buscar ese paciente ideal y por eso llegué aquí a la mentoría con ustedes. Perfecto. ¿Y habías delegado esto a alguna agencia o algún creador de contenido? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pasé por todas. Lo de las agencias que manejaban Ya, la publicidad y una agencia que manejaba como tal la publicidad y otra Instagram, ni siquiera en las dos ya, juntas, perfecto. entonces estaba delegada y obviamente eso se hacía sin estrategia, solo en pro como de buscar, de hacer una promoción, Claro, siempre como en pro de la promoción. Asiste a la clínica porque estamos en promoción, limpieza a tanto. claro. Entonces Y no era, te funcionó, al final, o sea, como que tú no veías,
como tantos resultados o de pacientes que realmente se fidelizaran y no solo quisieran llegar porque había un descuento? Exacto, ese fue el mayor problema, que el paciente que uno busca así no es el paciente que se va a fidelizar, no es el paciente que va a Mm, querer continuar con un tratamiento, sino que es un paciente que realmente está buscando una promoción. Entonces, es muy difícil que ese paciente, bueno, lo puedes lograr, no significa que no, claro. pero no es tan fácil. Entonces, Ujú. ahí partió como la idea de que yo no quiero seguir atrayendo ese tipo de pacientes, estoy buscando el paciente que no es y decidí dar un cambio y empezar a averiguar acerca de eso, de cómo lo podíamos Perfecto. hacer. Ujú. Y ¿cuál era tu objetivo al final? Como, ¿cuál era el sueño que querías alcanzar? ¿Cuál era como lo max, como tu mejor panorama? Mira, realmente, o sea, aunque para mí aumentar las ventas tenía mucho valor, pero Ujú. era como partir en simplemente saber dar respuesta a un mensaje, tener una ruta para saber cómo dar una conversación, porque ni siquiera sabía cómo contestar cuando alguien me Claro. preguntaba por Instagram. Cómo acercarme a lo que se hace de marketing, de odontología a través de las redes sociales, que como consecuencia va a traer un aumento y unos mayores ingresos, sí, obvio, pero es saber que ya entiendes, que sabes cómo se hacen las cosas, por dónde tienes que ir, cuál es el camino. Realmente ese era mi mayor objetivo y creo que Maravilloso. lo pude, lo pude conseguir. Buenísimo, me encanta, querida. Y cuéntame si había, antes de entrar a nuestra mentoría, ¿habían otras opciones de mentoría? ¿Habías visto alguna vez alguna mentoría de odontología o de marketing? ¿O era la primera que habías encontrado y decidiste No, entrar con mira, eso? realmente, específicamente en odontología no. Y entonces eso fue Ya. como el enganche, ok, ella sabe lo que estamos hablando, ella sabe lo que estamos buscando, ella entiende nuestra realidad, ella es odontóloga y sabe qué es lo que necesitamos, entonces no hay otra mentoría en el mercado que sea específicamente para odontólogos, no. Buenísimo. ¿Y hubo algo en particular, así como específicamente en nuestro programa, que realmente te haya ayudado, que tú dijiste como, oye, esto en verdad me explotó la cabeza y me hizo cambiar totalmente mi forma de ver las cosas? Mira, o sea, aunque se oya muy cliché, si te soy sincera, a mí, Leslie, la verdad, todo. Mm, Todo, porque como te digo, tenía demasiado desconocimiento hasta de cómo tienes que configurar tu cuenta de Instagram, ujú, cómo debes sí, apoyarte de tus cuentas de Google y desde ese primer paso en donde te empiezas a ver, no, mira, tienes que orientar el perfil así, tienes que hacer estas modificaciones hasta el último paso, para mí, la verdad, fue todo. O sea, fue todo el buenísimo. paso para mí como que cada día que iba viendo algo nuevo, yo decía, wow, o sea, wow, tengo que seguir, porque ahí es cuando tú te das cuenta que, pues, que estás de pronto haciendo las cosas como no se tenían que hacer. Claro. Y al final igual uno se da cuenta que son pequeños cambios que uno no tenía en mente, que tú dices como, oye, cambio esto, y heavy como hace un cambio en todo, como el Google My Business, lo de Instagram, como que todo esto va aumentando un montón. Todo, y mira, una parte como que llegar a pensar en que tienes que hacer un mapa de conversación para saber cómo guiarte, cómo, claro, hay muchas opciones, pero ya en tu cabeza tienes una estructura de cuáles van a ser las bases Claro. de una respuesta. Y sin perder como la esencia, sin pensar, "Ah, es que esto es venta". No, es seguir siendo, teniendo tu base como de lo que busca uno como Claro. un profesional, que es Ujú. ayudar, pero teniendo una estructura y una estrategia, que es lo más importante. Me encanta. Oye, querida, y cuéntame un poco cómo ha sido para ti trabajar en una parte de Chile en general que es súper recóndita, que es difícil llegar, como, ¿cómo fue para ti estar ahí? Y yo siento que también es como un poco una objeción grande que es como, aquí no hay nadie que va a querer mi servicio. ¿Cómo los has ido enfrentando tú? Mira, o sea, aquí hay dos puntos. Uno es estar en una zona en el que estás en un pueblo pequeño, eh,
que tú dices, no, no se va a poder, no hay, pero a medida que te van conociendo y van sabiendo de tu calidad, de lo que tú estás prestando, te estás abriendo por, pues, posibilidades. Ajá, Y dos, sin que se oiga pues feo, pero el hecho ajá, de ser extranjera en un sitio, sobre todo al sur de Chile, donde las ajá. costumbres son muy arraigadas, la lucha ha sido constante, constante, Constante. constante. Pero bueno, yo creo que uno demuestra como el profesional que es, la calidad de persona y el equipo de trabajo con el que contamos. Y eso es lo que ha ido como permitiéndonos abrir en un campo en el que es muy cerrado, Mm, en el que es muy sí. cerrado, pero o sea, paso a paso lo hemos ido haciendo. Obviamente con la ayuda de Perfecto. mis colegas, que la mayoría son, pues son chilenos, son de aquí, Ajá, entonces hemos ido haciendo un trabajo en equipo para abrirnos las puertas y que la gente confíe en uno. te entiendo. Nos pasa mucho que llegan algunos odontólogos también pensando lo mismo, que es como, no sé, yo vivo en un lugar donde es muy pequeñito, nadie va a querer atenderse conmigo. Entonces, como que al final, más que un problema, es una objeción que uno puede revertir, ¿cierto? Sí, sí lo puedes hacer, o sea, es un trabajo día a día. Es que te ganes la confianza de esa población, de las Ujú, personas. ¿Y cómo lo haces? Conociendo a esa persona, ese ujú, profesional, conociendo la calidad. Y eso es lo que va a hacer que la persona pues confíe en ti. totalmente. Muy bien. ¿Hubo algo en particular acerca de nuestro programa? Ah, esto yo te lo pregunté. ¿Que te había ayudado? Sí, tú me dijiste todo. Sí, Perfecto. todo, Al impre- todo, a todo. todo. Al implementar lo que... no, esto ya te lo dije también. ¿Cuáles fueron tus resultados? Como, ¿cómo viste los resultados de la mentoría, tanto personales como tangibles? Cuéntame un poco sobre eso. Mira, en la manera personal siento que me reté demasiado porque soy una persona que cuando hay como que se reúnen y hay cosas en chats o no es de la persona que opina, no es de la persona que Ajá, pregunta, pero yo dije, ok, o sea, estoy haciendo una inversión, tengo dudas, quiero saberlo, o sea, por pena, o sea, como aquí dicen, creo que vergüenza, eh, vergüenza. no me voy a quedar con eso, o sea, prefiero preguntar y pues sí es, y si no también. Ajá, Entonces, de manera personal me reté como en quitarme esa vergüenza. Y creo que hay como una diferencia entre esa Leslie de cuando empecé a hoy, porque ya no me da tanto miedo hacer las cosas, en el sentido de que en mi cabeza ya tengo como una estructura de lo que se tiene que hacer. Obviamente el mercado va a seguir variando y voy a tener que ajá, actualizarme, pero de manera personal, sí fue perfecto. quitarme como esas limitantes de que no se pueden, de Ajá, que estás aquí, nadie te va a poner cuidado, ajá, ese miedo. Y en la manera profesional, eh, lo logramos, o sea, cuando yo escuchaba los resultados de mis otras colegas, yo decía, wow, ajá, pero ¿y cómo hacen todo eso? ¿Y cómo lo están haciendo? Y ajá, yo hasta me sentía mal porque mis ajá, resultados no eran iguales a los de esa persona. ajá, Entonces, ahí viene ajá, lo que cada proceso es diferente. ajá, Entonces, yo decía, ay, pero yo no tengo tantas conversaciones, yo no tengo tantos ajá, resultados, pero ¿qué está pasando? Pero después yo analicé, yo dije, lo que yo necesitaba lo conseguí, sí obtuve los resultados, ajá, tengo la herramienta ajá. para conseguir, para seguirla trabajando y más adelante la pueda conseguir y podamos obtener muchísimas más cierres, más ventas y podamos Ah, aumentar nuestros ingresos. Que obviamente que como te digo, es una consecuencia de hacer las cosas bien. totalmente. Y al final, lo que nosotros pensamos también es como mejor que las cosas tal vez no salgan tan bien con nosotras, porque tenemos la oportunidad de enseñarte y entregarte las herramientas de qué pasa si no funciona, porque es parte de la vida que las cosas no funcionen y que funcionen también. Entonces, como que vivir ese proceso contigo y tu apertura de decir como, no sé, esta parte no me funcionó tanto, pero la voy a volver a intentar, para nosotros al final es lo máximo porque tú, por tu voluntad, quisiste seguir el proceso y dijiste como, estoy aquí para aprender, me voy a equivocar, pero lo voy a volver a hacer y tiene que funcionar. Sí, o sea, es algo muy importante porque obviamente uno se desanima, pero yo dije, o sea, es preferible.
estar en el proceso, estar acompañadas Ajá, y ver las diferentes formas de cómo totalmente. actuar, porque siempre Ajá, tiene que haber diferentes caminos para llegar al sí. objetivo. Entonces, cuando a Ajá, uno le salen todas las cosas perfectas, uno dice, ay, ya, todo tiene que salir, y el día que no te salgan así, ¿cómo lo vas a hacer? ajá, Entonces, la verdad, para mí, yo creo que hasta el hecho de que las cosas no funcionaran como tenían que ser, fue mucho mejor, porque probé diferentes formas de ver que totalmente. funcionaba y entender cómo es el sistema. Porque así Ajá, como yo le decía a Cherry, cuando tú hablabas, yo decía, ay, no, ¿qué es lo que habla? Pero a medida que yo fui trabajando en todo eso que tenía que ir corrigiendo, yo decía, ah, ok, voy como relacionando cada cosa y voy entendiendo. y claro, ahí empezaste a entender todo y es como, oh, me hace mucho sentido. Qué Sí, bien. obvio. Sí, total, porque al inicio yo me acuerdo que ya hablaba y entonces que el ICMAN y que entonces el mapa, como, y yo decía, esto bien que estoy metida. Pero a medida que uno va haciendo y va haciendo las conversaciones y te va diciendo, mira, tienes que hacerlo así. Igual, yo digo que entrar en algo que otra persona a ti te diga, mira, tienes que hacerlo de esta manera, hay que Ajá, corregir así, pues eso también va como en uno en aceptar esas correcciones, ¿no? Porque totalmente. no todo el mundo está para decir, ay, ¿tú por qué me vas a venir a mí a decir Ajá, que eso no está bien? ajá. Pero está en tu voluntad y en querer conseguir tus resultados. Totalmente. Y al final siento que una de las frases que más me resuena con lo que nosotros hacemos es como, y también lo dijiste tú, como mostrarles el camino. Nosotros no queremos que ustedes caminen a ciegas porque sabemos que antes de estar aquí estaban así como, ¿qué hago? ¿Voy a hacer esta estrategia o no tengo estrategia al final? ¿Cachai? Entonces, poder tener un camino y acompañarlos en ese camino hasta cuando ya estén listas y obviamente después ustedes sigan sabiendo que esta estrategia va a funcionar. Para nosotros es lo mejor, es lo más enriquecedor. Eh, y eso. Cuéntame si hubiera alguien viendo esta entrevista y no sabe si tomar la mentoría, si reunirse con Cherry, ¿qué le dirías? Que no lo piense dos veces, que lo haga, que se dé la oportunidad de que te guíen, de que te enseñen, de que te hagan ver la odontología desde otra perspectiva, porque uno siempre es muy clínico, ¿no? Y pues si ya tú eres una persona que está emprendiendo, que tienes una clínica, que quieres hacer tu marca personal, el mercado ya no funciona como hace algún tiempo. Entonces, no lo pienses, inicia, arriesgate, arriesgate a fallar, como decía Cherry. Falla rápido para corregir rápido. Tal cual. Eh, es una de las mejores inversiones que puedes hacer, porque vas a tener una guía, una estructura, y cuando ya estás libre, vas a saber cómo hacer las cosas. Entonces, 100% recomendado. Y obviamente mi mayor consejo es, uno, entender muy bien cómo es el proceso, porque a veces Ajá, uno se puede perder ajá, entre la conversación inicial y entre el camino. claro. Entonces a uno se le puede olvidar las cosas. Dos, hacer todo el programa en las etapas Paso a que paso. están, paso a Ujú, paso, porque a veces como que uno no le da la prioridad a cierto paso o no hace cierta cosa y después lo vas a necesitar más adelante. Entonces ujú, es súper importante ir paso a paso, ir como se vayan llevando el programa para que uno ujú. pueda ir viendo los resultados. Y compromiso, sacar el tiempo, tener compromiso para poder cumplir con el objetivo que uno tenga, sea cual sea. Eso. Sí, perfecto. Para mí también creo que es importante eso, que la gente sepa al final que nosotros les queremos entregar a ustedes la estrategia y que después ustedes puedan delegarse. Al final no es que no puedan tener nunca una agencia o un creador de contenido, no, es que ustedes sepan qué le van a decir a esta persona sin que ellos les diga a ustedes qué hacer. Al final esa es la idea, que ustedes se enriquezcan y que se llenen de conocimiento. Así que genial, muchas gracias Leslie por estar acá, por la confianza, abrirte el proceso, estar súper constante en todo esta mentoría que hemos ido estando juntas. Y este solamente es el inicio de un camino largo que queda hacia adelante. Así que eso, querida. Ay, muchas gracias, de verdad que yo me siento muy feliz de haber llegado a la agencia, haber llegado con ustedes. Obviamente la disponibilidad de ustedes, siempre tu disponibilidad, Ujú. Lasne,
Ajá. Siempre, ¿cómo vas? ¿Cómo va ese proceso? No te olvides, el seguimiento es súper Sí. importante. Me siento de verdad muy feliz de haber hecho esta mentoría. Obviamente sigo todavía en el proceso, sigo revisando, sigo estudiando y lo recomiendo 100. Les agradezco muchísimo. Siempre las correcciones, siempre estar pendiente del proceso y de haber creado este programa, Ajá, porque no todo el mundo sabe cómo hacerlo y ajá, no todos te van a entender porque, bueno, pueda que otra persona lo pueda hacer desde otra área, ajá. pero aquí está basado en la odontología.